En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la inspiración del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y tengan todos buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. Depende de cuándo vean y escuchen esta misa. Con eso de que se graba y se va a ver en otra ocasión. Y también un saludo a aquellos que nos ven en Europa. Estamos celebrando la cuarta semana de Pascua. Ya saben cómo, así como hemos tenido 40 días desde la ceniza hasta el miércoles santo, así tendremos 40 días desde Pascua hasta la ascensión. Y ahí se acaba el tiempo de Pascua. Comienza la ascensión. Muy bien, vamos a ofrecer, no hay ninguna intención acá, pero todos ustedes tienen intenciones, tenemos intenciones. Dice San Pablo que cuando algunas veces venimos a la Eucaristía o queremos rezar y no sabemos cómo rezar, por quién rezar, que se lo dejemos todo al Espíritu Santo, que Él lo va a hacer por nosotros. Así que cada uno de nosotros, conozcamos o no nuestras necesidades, las ponemos en las manos del Espíritu Santo. Una obvia, y que debemos de tenerlo en cuenta, es la situación penosa en la que seguimos pasando, y un poco más nerviosa de lo que tendríamos que ser. Porque en lugar de seguir, y esta es una intención de la misa, las autoridades para que nos digan cuándo es seguro o no seguro volver a la vida normal, pues andamos un poco nerviosos y en eso no está bien. Los que son responsables, nosotros tranquilos hasta que nos diga Dios a través de ellos. Vamos a pedir a Dios, que es amor, que nos perdone, nos bendiga. Él siempre perdona, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos a Dios. Dios nuestro, luz perfecta de los santos, que nos concediste celebrar en la tierra los misterios pascuales, hasta que gocemos siempre de la plenitud eterna de tu gracia. Concédenos que seamos siempre dignos hijos tuyos, para poder gozar un día todos juntos de la plenitud de la misericordia y del amor de Dios, por Cristo nuestro Señor. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron provechos diciendo: has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos.
Entonces Pedro les contó desde el principio lo que había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jaffa en oración cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel que, sostenido por 4 puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come. Pero yo le respondí, ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano e impuro. La voz del cielo me habló de nuevo: no tengas tú impuro lo que Dios ha hecho puro. Entonces repitió 3 veces y luego fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde estaban 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y todos entramos en casa en aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: manda a buscar en Jaffa a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios le ha dado a ellos el mismo don a nosotros por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo: por lo visto, también a los paganos le ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya. El Salmo responsorial, de pie, por favor. Estoy sediento de Dios que da la vida. Respondan: estoy sediento de Dios que da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos, así, cansada mi alma, te busca a ti, Señor. Estoy sediento del Señor, de la vida. Del Señor que da la vida está mi alma sedienta. ¿Cuándo será posible ver de nuevo tu templo? Estoy sediento de Dios, el camino de la vida. Envíanos, Señor, tu luz y tu verdad, que ellos se conviertan en mi guía. Y hasta tu monte santo
me conduzcan allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Al altar del Señor me acercaré al Dios que es mi alegría. Y a mi Dios el Señor le dará gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por la borda, no es el buen pastor. A ese, el buen pastor, es el que abre la puerta de las ovejas. A este es el que cuida, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y los conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas las ovejas, va delante de ellas, y ellas los siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús le puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy el buen pastor de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta es la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Se sientan, por favor. Un poquito en la primera lectura, un poquito para que sepamos la historia de los primeros años del cristianismo. Los judíos habían sido indoctrinados, además así lo pidió Dios, por Moisés, que el pueblo verdadero de Dios eran ellos. Venían confundidos. Acuérdense que estuvieron 300 años en Egipto, de esclavos, en unas condiciones infrahumanas. Y venían confundidos. Y tuvo Moisés que comenzar otra vez a instruirles en todo aquello que sabían de los antiguos patriarcas. Pero no fue fácil. Y vemos en esos 40 años que estuvieron en el desierto, cómo Moisés, por orden de Dios, algunas veces les hablaba con cariño, como es Dios, y otras veces muy fuerte, porque no entendían realmente lo que Dios quería de ellos. La prueba es esta. Después de todos los milagros que pasó, o que tuvieron lugar, cuando salieron de Egipto, las plagas famosas, una plaga hubiera sido bastante, no, 7, fueron contra el faraón las plagas, pero ellos las verían y tendrían que decir: este Dios es nuestro Dios, este Dios es un Dios poderoso, un Dios que nos mima. Bueno, salieron, atravesaron el mar,
vienen, se acampan por primera vez en el desierto y Moisés sube al monte, donde, como saben por la historia, vino aquella visión de Dios con él. Le dio los 10 mandamientos. Tardó un tiempo en bajar. Baja, imagínense, después de todos los milagros que hizo Dios con ellos, los encuentra que han hecho un becerro de oro y han dicho: israelitas, olvídense de ese Dios que predica Moisés, este es vuestro Dios, el becerro de oro. Y lo curioso, para que nos demos cuenta de lo duro que fue aquello, que el que dirigía las obras del becerro de oro era nada menos que Aarón, el primer sacerdote del Señor, el hermano de Moisés. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, repito, se entiende porque esa gente venía completamente... Su cabeza no pensaba. Habían estado esclavizados. Por eso Dios le dijo a Moisés: baja, tenemos que hacer algo, porque oigo los latigazos que le dan a mis hijos. Pero todo esto trae consigo que Dios se puso, no digo estricto, pero claro. Y les decía: ustedes síganme a mí. Ustedes hagan lo que yo les mande. Por eso no se junten con nadie que no sea de la raza de ustedes. Todas estas cosas que sabemos, ¿no? Ellos no hacían caso. Ahora viene el cambio con Jesús. Después de aquellas maravillas, aquellos años en que los profetas enseñaban todo lo que era necesario para que aceptaran a Jesús como Mesías, sin embargo, no lo hicieron. Otra vez, la cabeza dura de aquella gente. ¿Y qué fue lo que pasó? Otra vez viene Dios con sus leyes estrictas. Al final entendieron que era ese Dios el que tenían que seguir. Pero claro, Moisés puso las leyes bien claras. Quédense dentro de lo que es, ahora llamamos el judaísmo. ¿Duró mucho eso? No. Pero ya viene Jesús. Y a Jesús marca lo que es todo aquello, vive todo aquello que vinieron de los profetas, etcétera, etcétera. 3 años predicando, indoctrina a aquella gente. Viene el Espíritu Santo y se convierten a Jesús. Y ahora viene todo lo contrario, que es lo que vimos en la primera lectura. Ahora viene lo contrario. Ahora se vuelven tan estrictos los judíos cristianos que no creían que todo lo que había hecho Dios desde Moisés y los profetas y ahora con Jesús era exclusivamente para ellos. Y nadie más tenía derecho. Para aquellos que se convirtieran a Jesús, pero dentro del judaísmo. Jesús había hablado clarísimo del nuevo Israel que somos nosotros. No le entendieron. Y de ahí vienen estos problemas.
se le echaban en cara a los apóstoles, llenos de celos falsos. ¿Por qué entras a las casas de los paganos? ¿Por qué comes con ellos? Lo mismo que dijeron a Jesús antes, ¿eh? Y viene la primera lectura. Viene aquella visión. Una sábana, y una de las leyes, como ustedes saben, era que no podían comer de algunos animales. Eran leyes pasajeras. Todos sabemos que eran leyes más bien de salud higiénica. En el desierto no se pueden crear cerdos. Por eso los musulmanes tampoco los tienen. Porque es peligroso la enfermedad si no los cuecen bien, ¿no? Y por eso Moisés prohibió el cerdo. Y otros animales. Ahora viene Pedro, el primer papa, y ve aquella sábana llena de animales como todos los que vemos por acá. Y una voz que le dicen, mata y come. No. Yo no puedo, jamás he comido animales impuros, menos ahora. Y viene la voz de Dios. Todo lo que Dios ha creado es puro. Bueno, en esto, después de haber tenido esta visión, vienen aquellos soldados que trabajaban por este Cornelio, un buen hombre romano, que al parecer creía en Dios, el Dios verdadero, pero no estaba seguro de lo que estaba creyendo, porque nadie le había dicho nada. No había tenido ningún apóstol con él. Y entonces le viene la visión de que vayan estos muchachos por Pedro. Viene Pedro y ya escucharon. Entra a la casa de este hombre que era pagano, come con él y se bautiza. Y con él toda la casa. Vuelve San Pedro a la comunidad judía cristiana y se lo echan en cara. ¿Cómo fuiste a entrar a la casa de un pagano? No se puede hacer eso. No se puede comer de animales que son impuros. Y ya cuando Pedro les calma y les dice lo que había pasado, entendieron. Entonces, todos son hijos de Dios. Pero esto no para aquí, ¿eh? Esto no para aquí con esto. Porque el primer concilio ecuménico, todo el mundo hemos hablado y hablamos del Concilio Vaticano II, 23 en toda la historia de la Iglesia. El primero fue en Jerusalén para hablar de estas cosas. ¿Están todos llamados a la doctrina que nos dejó el Señor o solamente nosotros? Los judíos. Y hubo división, ¿eh? Hubo división entre ellos. Pero ahí, ahora viene San Pablo, que era perseguidor de los cristianos, porque él creía en todo esto a rajatabla. Pero le vieron la conversión. Y va a las sinagogas diciendo, estábamos confundidos. Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. Lo persiguieron, lo quisieron matar. Los propios judíos. Y eso que habían visto lo que había sido él. Un hombre cruel. Un hombre que pidió permiso a los sumos sacerdotes para entrar por las casas, traer a la gente y meterlos en la cárcel. Y cuando mataron a San Esteban, el primer mártir, él no lo mató. No contribuyó
pero sí guardó los mantos de aquellos que le tiraban piedras para matarlo. Y dice él, San Pablo mismo, yo estaba de acuerdo que lo mataran. Viene la conversión, se lanza contra los judíos. Esta historia la tenemos que saber. Se lanzan contra los judíos intransigentes que ya estaban bautizados, y dice, ustedes están equivocados. Y ya San Pablo, un poco despechado, dice, muy bien, me voy con los gentiles. O sea, me voy con los que no son judíos. Porque ustedes no acaban de entender. Porque lo primero que decía San Pablo, cuando iba a un pueblo, entrar en una sinagoga, los sábados. Y no tuvo más remedio que decir, les dejo. Cabezas duras, me voy. Todo esto pasó en los primeros años de la Iglesia. Pero claro, no nos tenemos que extrañar, porque como digo, en el Antiguo Testamento Dios se puso muy estricto, porque de otra manera no podían entender lo que quería Jesús decirle más tarde. Voy a pararme aquí, pero podíamos seguir. Los samaritanos. La misma historia. Samaritanos eran judíos que venían de Samaria, una de las partes, Judea, Galilea y Samaria. Pero se habían mezclado con otra gente en sus matrimonios. Ya para los judíos eran pecadores públicos. Pero fíjense Jesús, qué interesante. En sus parábolas los escogía como la gente buena. Acuérdense de la parábola del buen samaritano. No el sacerdote que iba al templo fue el que paró para ayudar a aquel herido. No el levita, que era el que entendía las leyes, profesional, tampoco. Uno que ellos llamaban pecador. Él fue el que hizo la caridad. O sea, la idea, tenemos el mismo problema ahora, Todavía nos podemos quizá examinar un poco y quizá darnos cuenta y preguntarnos, ¿no estamos apuntando con el dedo? Lo estamos haciendo. Este es blanco, este es negro, este es latino, lo mismo. Cuando Jesús nos dijo que es Padre de todos. Y cuando compuso el Padre Nuestro, nos dijo, Padre de los judíos que estás en los cielos, Padre de los paganos que se han convertido, Padre nuestro de todos. Esa es una de las características de los verdaderos cristianos. Aceptarnos a todos como verdaderos hijos de Dios. Hoy me llama, ya termino con esto, me llama, yo no la conocía, una judía que hacía muchos años que yo no sabía de ella, ni sé todavía quién es. Me dijo que se había muerto su esposo. Estaba destrozada, con 2 niñas, y no sabía qué hacer. Y había ido a su sinagoga, no le dieron. Y alguien le habló, sería cuando estaba yo en Santa Rosa, me imagino. Alguien le habló de una iglesia que estaba abierta a todo el mundo. Y vino y habló conmigo. Y dije, venga usted a la misa los domingos. Venga aquí. Y esa mujer se convirtió. Se bautizó. Era viuda, se casó otra vez
y su esposo judío se bautizó. Eso es lo que Dios quiere, que nos demos cuenta de que Dios es Padre de todos, que no hay distinción de personas entre nosotros, que la discriminación es una blasfemia ante Dios. Y era lo que hacían estos, y desgraciadamente lo seguimos haciendo quizá nosotros también. No digo ustedes que me escuchan, pero en el mundo hay todavía lo que no es cristiano. Padre nuestro de todos. De pie, por favor. Vamos a continuar con la Santa Misa. No